eh, nos hemos extendido un poquitito más de lo normal. Tuvimos un problema técnico en cuanto al streaming de video en YouTube y tuvimos que hacer unos arreglos. Bien, dicho esto, les vuelvo a recordar que tienen sus micrófonos inhabilitados, que cualquier pregunta que quieran formular pueden hacerla a través del canal de chat, que sí se encuentra habilitado, y que en unos breves instantes o minutos vamos a poner a disposición de todos ustedes el link de presentismo. Los dejo con la doctora Patricia Colombo, que es la coordinadora general del evento. Doctora Colombo. Muchas gracias a todos, gracias por participar nuevamente en esta nueva charla. Hoy, en este encuentro, vamos a hablar de un tema muy específico, que es de aquellas personas no humanas sujetos de derecho, que la ampara la ley 14.346, que es la actual, en la cual se le asigna derechos a estas personas no humanas. Y hoy vamos a tener a dos maravillosos profesores, que es el doctor Diego Barretaveña y al doctor Bomparola. Ellos nos van a hablar sobre qué políticas de protección y bienestar animal doméstico silvestre se encuentra vigente y qué leyes están vigentes para aplicar y cuáles han sido nuestros antecedentes en este aspecto. Así que le voy a dar la palabra al doctor Diego Barretaveña, en principio. Él es procurador y abogado egresado de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como juez de la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación de la Nación. Es consejero en el Consejo de la Magistratura de la Nación, mandato vigente. Es profesor adjunto regular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de posgrado en Derecho Penal y Derecho Tributario en dicha casa. Profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Católica de Santiago del Estero, profesor de posgrado en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Penal Especial y Finanzas Públicas de la Universidad del Salvador, profesor en distintas diplomaturas de la Universidad de San Isidro, profesor del Instituto Universitario de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesor de posgrado de la Universidad de Palermo, miembro del Consejo Académico de la Escuela del Consejo de la Magistratura de la Nación, director del Instituto de Ciencias Penales del Colegio de Abogados de San Isidro, autor de diversos artículos y libros de la asignatura de Derecho Penal Tributario, Derecho Penal y Procesal Penal. Así que con este aprecio y gusto presento al doctor Diego Barretaveña. Diego. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos los que están presentes. Bueno, Ricardo, Parola también, recién estuvimos hablando. Seguramente algunos habrán escuchado la conversación amena que hemos tenido sobre los cómics, sobre distintos personajes y sobre nuestras simpatías o fanatismos en el fútbol, ¿no? Él por River, yo por Boca. Pero bueno, realmente, gracias Patricia, sé que tenemos poquito tiempo, yo también tengo poco tiempo, realmente acepté la invitación justamente por vos, Patricia, porque nos conocemos hace muchísimos años, mucho tiempo, y me daba no sé qué decirte que no. Entonces, estamos aquí para, bueno, prestar este Es una aporte. confesión de que nos queremos, es una confesión de No, que... no, por eso, por eso. Y yo soy muy amigo de los amigos y las amigas. Lo mismo me pasó hace unas semanas atrás con Suni Nirenperger, que es una jueza del Chaco, no sé si la conocen, y le dije lo mismo, ¿no? Porque también tenemos mucho tiempo de cosas juntos y bueno, entonces, bueno, ahí voy a poner para compartir la pantalla, según me pidieron, a ver, ahora, vamos a ver ahí, compartir, vamos a ver acá. ¿Ahí ven bien? ¿Se ve Perfecto, ahí? muy bien. Bueno, la disertación de hoy es sobre el derecho animal. A ver si tenemos para... No, no me anda para pasarlo. A ver, esperen esto porque me lo colaboraron. Aquí está, ¿qué pasó? Sí. No. Con el mouse acá con este. Con este.
ahí, sí, y de volver ahí. Y ahí no vuelvo, no vuelvo. Ahí. Bueno, ahí está, muy bien. Bueno, ustedes saben que hubo una primera ley, que es la 2786, que acá la tenemos justamente en esta filmina, ¿no? Es la protección de animales y pena por maltratamiento, que tenía apenas, en rigor de verdad, prácticamente un solo artículo, porque los demás eran prácticamente de forma o de aplicación del ámbito jurisdiccional. El artículo primero decía: declárese actos punibles los malos tratamientos ejercitados con los animales, y las personas que los ejerciten sufrirán una multa de 2 a 5 pesos, o en su defecto, arresto, computándose 2 pesos por cada día, ¿no? Esta es una ley que data de 1891, y lo que ya primeramente podemos determinar o podemos establecer, que nuestro país ha sido avanzado en esta materia, como lo ha sido en distintas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, a veces somos muy críticos de nuestro país, con mucha razón, en muchas cosas, en muchos aspectos, sobre todo de los manejos por ahí de la economía, si se quiere, ¿no? Pero en un montón de cuestiones de derechos, ya sea tanto de las personas humanas como no humanas, nuestro país ha sido pionero, y aquí lo vemos con esta primera ley, ¿no? La ley 2786 que vimos en la filmina precedente, aprobada el 25 de julio de 1891, que consta de tan solo 5 artículos, conocida como Ley Sarmiento, en rigor de verdad fue el producto del esfuerzo, acciones y decisiones llevadas a cabo por Ignacio Albarracín, jurisconsulto y abogado cordobés, pero criado en la provincia de San Juan, pariente de Domingo Jotino Sarmiento, con quien dio los primeros pasos en la defensa de los animales. Tanto es así que terminó en la fundación de la Sociedad Argentina Protectora de Animales, conocida por sus siglas APA, en 1879. Albarracín se expresó en contra, por ejemplo, de las corridas de toros. Por eso también hablo de cómo son pioneros en alguna temática. Fíjense que corridas de toro sigue habiendo en países muy avanzados de la Europa continental, como sigue siendo España. Si bien es algo muy clásico y de mucha tradición, sigue siendo, cierto, censura, ¿no es cierto?, esas prácticas. Bueno, las riñas de gallos y el tiro a las palomas, prácticas estas dos últimas que lamentablemente hasta estos tiempos se vienen ejerciendo en distintos lugares de la República Argentina. Obviamente, les vuelvo a decir, como pasó con las carreras de galgo, se alegan, ¿no es cierto?, cuestiones de tradición que están arraigados, como puede ser también el tema de las domas, etcétera, etcétera, pero hay, primero que, bueno, una mala costumbre, ¿no es cierto?, que hay que abortarla de alguna manera, y el tema de las domas, ¿no es cierto?, está comprobado que hay otras maneras, ¿no es cierto?, de domar sin hacer sufrir a los animales. También fue un ferviente opositor, pese a que esas costumbres están muy arraigadas hoy en nuestro país, a la doma de potros y a la crueldad en la matanza de animales que serían faenados. También se opuso a los zoológicos y a los circos. La denominada Ley Sarmiento, en homenaje a su propulsor, fincó su protección exclusivamente a los animales. La Ley 14.072 aborda el tema del ejercicio ilegal de la medicina veterinaria. Es una ley del año 1951, de finales, ¿cierto?, del siglo XIX. Ya nos vamos a mediados del siglo XX. Gobierno aquí de Juan Domingo Perón, ¿no? Y reglamento el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria. Es una ley que se compone de 33 artículos y básicamente establece que para ejercer la medicina veterinaria se debe tener el título habilitante y la matrícula profesional, y establece como sanción pena de multa. Como señalábamos en filminas anteriores, la ley Sarmiento, si bien tutela a otros sujetos distintos de los seres humanos, pero sujetos de derecho al fin, nos referimos a las personas físicas no humanas, es decir, a los animales, tan solo contaba con 5 artículos. Es recién el 27 de septiembre de 1954 que se sanciona la Ley 14.346, que fue publicada el 5 de noviembre
de ese mismo año. Estamos aquí también hablando del gobierno de Perón, digamos, los años en el año 55 derrocado, prácticamente en el último año, ¿no? El principal objetivo de la mentada ley, según se desprende del propio debate parlamentario, es reprimir los malos tratos y crueldad con los animales. Klaus Roxin, similar sentido, señala que el legislador, en una especie de solidaridad entre las criaturas, también considera a los animales superiores como nuestros semejantes, como hermanos distintos, y los protege como tales. Es claro que los animales son sujetos de derechos no humanos y que sufren, por lo tanto, y no deben ser considerados cosas en los términos del Código Civil y Comercial. Luego de la muerte de Albarracín, aquel pariente de don Tino Sarmiento, que fue el que generó aquella primera ley, en 1926 el legado que había dejado aquel estuvo inactivo hasta que en 1954 se impulsa la presente ley contra el maltrato animal. La ley está vigente y es una de las que más proyectos para modificarla tiene. Especialmente se postula incrementar las penas por maltrato y crueldad. Acá vemos algunos afiches de la época: Ley de Protección de los Animales, las Sociedades Protectoras de Animales de la República, cierto, el excelentísimo señor presidente, bueno, está Perón, por apoyo prestado para lograr la sanción de la denominada Ley Benítez, porque fue uno de los funcionarios que se ocupó principalmente de este tema. Pasamos entonces a la Ley 14.346. El bien jurídico protegido por la totalidad de las acciones previstas en esta ley emerge del mismo debate parlamentario, el mismo debate que se dio en el Congreso, mejor dicho, en el cual se dejó plasmado que es el sentimiento de piedad o humanidad hacia los animales, como así también el sentimiento moral y ético de la sociedad argentina en protección y defensa de los animales. Según la ley, los animales son sujetos de derecho y por ende seres susceptibles de sufrimiento. Sentenciaba el filósofo inglés Jeremías Bentham: en vez de preguntar si un ser viviente puede razonar o hablar, hay que preguntar si puede sufrir. Si estos animales, lo mismo que los seres humanos, pueden sufrir, y si se considera que el sufrimiento debe ser evitado, todos estos seres vivientes tienen, por virtud de semejante característica común, el derecho de que no se les inflijan sufrimientos, porque sí, eso es el derecho a no ser tratados con crueldad. El artículo primero de la ley 14.346 dice que será reprimido con prisión de 15 días a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. El artículo segundo dice que serán considerados actos de maltrato no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos, usarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, provoquen necesarios castigos o sensaciones dolorosas, hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado según las estaciones climáticas, emplearlos en el trabajo cuando no se hacen en estado físico adecuado, estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos, algo que se da principalmente mucho en la actividad deportiva, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, sobre todo en las carreras de caballo. Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas. Si bien de una primera lectura pareciera que la enumeración es taxativa, hoy puede afirmarse que hay otras y diversas modalidades de someter y maltratar a los animales. Los primeros 5 incisos se refieren principalmente a animales domésticos o en cautiverio, y el sexto, a animales salvajes, podría sostenerse. La norma contiene tanto tipos omisivos impropios como comisivos. Ustedes saben que los tipos omisivos impropios no abundan, no son muchos los tipos omisivos impropios en el Código Penal, ¿no? Sin embargo, en esta ley, ¿no es cierto?, prácticamente todas sus normas son
de estas características. El artículo 3º dice que serán considerados actos de crueldad practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables, en lugares o por personas que no estén debidamente utilizados para ello, mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad. Esto también tiene que estar arreglado, esta actividad, no es así porque sí que se hace. Intervenir quirúrgicamente a animales sin anestesia y poseer el título de médico veterinario con fines de que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada. Experimentar con los animales de grado superior en la escala zoológica a la indispensable según la naturaleza de la experiencia, abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones, causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal y salvo el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato, lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios, matarlos por solo espíritu de perversidad, realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de todos, novilladas y parodias, que se mate, hiera, hostilice a los animales. El artículo menciona de manera taxativa los actos de crueldad animal. Cuanto al inciso primero, cabe aclarar que efectuar este tipo de prácticas con fines científicos no está penado, pero hay que tomar en cuenta que tanto a nivel nacional como internacional existen guías, que era lo que le decía anteriormente cuando repasamos la otra filmina, existen guías que permiten regular, decía que estaba arreglado, el desarrollo de investigaciones con animales respetando el carácter ético. En cuanto al inciso séptimo, es importante resaltar que el adjetivo perversa utilizado en el tipo es en relación a la motivación del autor, cuyo análisis corresponde en el estadio de la culpabilidad, en el estrato de la culpabilidad. En este sentido, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a través de su sala séptima en autos S. Daniel y otros, de marzo de 2004, señaló al revocar un solecimiento que no podía justificarse que una ceremonia religiosa permita que ella pueda consumarse con crueldad a su destinatario. Ello sobre el uso y sacrificio de animales en ceremonias religiosas. La norma también castiga las riñas de animales, que son aquellas peleas en las cuales se enfrentan animales, en los cuales suele apostarse sobre uno u otro. Al respecto, según digamos, son tradiciones que tienen muchos países. Recuerdo que en el Reino Unido hay una tradición que justamente fue abolida, por eso bien a decir que las malas tradiciones deben ser abolidas, ¿no? Porque la repetición, la costumbre, digamos, de cosas, de actos, son éticamente incorrectos, que quizás en otro tiempo no tenían esta valorización, pero que hace años que la tienen, tengan que ser modificadas. En el Reino Unido, sobre todo en las coronas o la alta burguesía, digamos, había una práctica con los perros Bull Terrier. Se los dejaba a los Bull Terriers, a dos Bull Terriers, quienes se los criaba, obviamente inclusive con otros perros muertos, se los preparaba para asesinar, solo las habitaciones de los palacios, de los castillos, hasta que uno se imponía dándole muerte al otro, quien se lo alimentaba inclusive en esa, como comida, ¿no es cierto?, se le daba al triunfador. Esto fue una práctica, era ancestral en el Reino Unido de Gran Bretaña, sobre todo en Inglaterra, que fue abolida por allí por los años 1990 y pico. La Corte Suprema se pidió con relación a la inconstitucionalidad de una ley de la provincia de San Luis por la cual se habían autorizado las competencias de riñas de gallos. Si bien la mayoría de sus miembros resolvió que no correspondía a su competencia originaria extender en una medida de no innovar presentada por la Fundación de Bienestar Animal,
La minoría, integrada por los magistrados Lorenzetti y Maqueda, entendieron lo contrario y hicieron lugar a la medida de no innovar al señalar: en forma objetiva, si se consideran los diversos efectos que podrían provocar la aplicación de las disposiciones impugnadas, entre ellos los malos tratos y actos de crueldad contra animales, que parece vislumbrarse dentro del estrecho marco de conocimiento que permite una medida cautelar, lo que aconseja, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, mantener el estado anterior al dictado de la ley provincial cuya constitucionalidad se cuestiona. Cambio de paradigma universal, un poco lo que le hablaba anteriormente, ¿no? Prácticas, tradiciones, se alude, ¿cierto? Constantemente es una tradición de este país, el tema de las domas es una tradición de este país, corridas de toros es una tradición de este país, las riñas de gallo o de esta parte del país es una tradición y una tradición y una tradición. Pero bueno, hay un momento dado que llega el cambio de paradigma universal, como ha pasado con tantísimas otras materias, como ha pasado con otras tantísimas materias. Me viene a la cabeza principalmente, ¿no es cierto?, las relaciones del personal, ¿no es cierto?, entre los varones y las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en 1977, la Liga Internacional de los Derechos del Animal realizó la Declaración Universal de los Derechos del Animal. Y un año después, la ONU y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por sus siglas UNESCO, aprobaron dicha declaración. Hasta el momento nuestro país no ha ratificado dicha declaración, pero por vía del artículo 75, inciso 22, puede comprenderse de algún modo incorporada. Algunas provincias, algunos estados provinciales han adherido. Impacto en la legislación penal argentina. Ley 22.421 de protección y conservación de la fauna silvestre. Se dictó el 5 de marzo de 1989, luego una discusión sobre su vigencia, debido a que fue dictada en tiempos de gobernante de facto. La Corte Suprema, en autos Piñataro, Luis Ángel, señaló que ha sido reconocida por el Congreso Nacional habida cuenta de que la ley 23.077 no incluyó entre las normas que derogó la lamentada ley. Ustedes saben, recuerdan, cuando se volvió, ¿no es cierto?, a la democracia, en diciembre de 1983, sancionó esta primera ley, la 23.077, ¿no es cierto?, que derogó determinadas leyes, entre comillas, pero en definitiva el gobierno de facto, que gobernó durante 1976 y 1983, directamente las llamó leyes, porque, bueno, donde funciona el Congreso, empezó a funcionar la CAL, que era la Comisión de Asesoramiento Legislativo, principalmente estaba la Marina, y era una producción de normas a las que directamente llamaron leyes, ¿no? Después hay un fallo, Rivademar, que también contempla qué pasa con la sucesión entre un gobierno de facto y otro democrático por la legislación, y en Piñataro, en definitiva, la Corte vuelve sobre esas cuestiones, ¿no es cierto? Si no fue abolida específicamente por la 23.077, por más que haya sido dictada durante el gobierno de facto, hablando de la teoría de la continuidad, ¿no es cierto?, sigue vigente. De la nota enviada al Poder Ejecutivo se estableció que el objeto de esa norma es resolver los problemas vinculados a la depredación que perjudica a la fauna silvestre y su conservación de las especies, como así también el equilibrio ecológico. Se censura la caza furtiva, entre otras cuestiones. El bien jurídico tutelado es la fauna silvestre que atiende a la protección de la conservación cualitativa y cuantitativa de esa fauna. La Ley 22.421 de protección y conservación de la fauna silvestre, los delitos que contempla esta ley están en el capítulo 8, titulado de los delitos y sus penas. Y es menester agregar que en el artículo 10 de la ley se prevé que en las reservas nacionales recibirán prioridad la conservación de la fauna y de la flora autóctonas. Artículos 41 y 43 de la Constitución renovada, ¿no es cierto? El decreto 666/1997 clasifica las zonas silvestres en 5 grupos: especies de peligro de extinción, amenazadas, vulnerables, no amenazadas, insuficientemente conocidas. La ley 24.922, relativa a la pesca. La ley 27.330, que establece que queda prohibido en todo el territorio de la República
la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza. Esta es una ley bastante nueva, ¿no? Estas son todas las normativas dentro de la legislación penal, empezando por la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, que tienen que ver justamente con esta temática de protección hacia las personas no humanas. Más próximo, ¿no es cierto?, en los tiempos, la ley Conan, el proyecto para endurecer penas por maltrato animal que derivó de un hecho brutal, ¿no es cierto? Más o menos todos sabemos, ¿no es cierto?, este maltrato, ¿no es cierto?, brutal que se le dio a este perro. Ustedes saben que motivó por parte del presidente de la República. Sabemos de su amor especial, ¿no es cierto?, sobre todo hacia los perros dentro de las personas no humanas, ¿no es cierto?, de trabajar en este proyecto, ¿no es cierto?, de ley Conan, ¿no es cierto? Busca aumentar de 6 meses a 5 años de prisión efectiva las penas, ¿no es cierto?, contra aquellos delitos que atenten contra las personas no humanas. La ley 14.346 de maltrato animal, ¿no es cierto?, el artículo primero, modificó el artículo primero de la ley 14.346, el que verá redactado de la siguiente manera. Artículo primero, será reprimido con prisión de 1 a 2 años y multa de 1 a 50 veces el valor equivalente a 10% del valor del depósito establecido en el recurso ante la Corte Suprema de Justicia quienes infringieren malos tratos a los animales. Bueno, se modifica el artículo segundo, el que queda redactado de la siguiente manera: serán considerados actos de maltrato lo alimentar en cantidad y calidad suficiente o no hidratar de manera adecuada a los animales domésticos o cautivos, asusarlos para el trabajo mediante instrumentos que no siempre, siendo de simple estímulo, les provoquen castigos o sensaciones dolorosas, imponerles jornadas de esfuerzo excesivas o tareas inapropiadas de acuerdo a su especie, de aptitud física, o emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado, estimularlos con drogas. Un segundito, por favor. Emplear animales en el tiro de vehículos que sean notoriamente sus fuerzas, no brindarles la asistencia sanitaria o veterinaria adecuada cuando se encuentra a su cuidado, siempre que manifestaren signos evidentes de necesidad de la misma. Restringir su movimiento en forma permanente en lugares que por su dimensión y posición o frío o calor extremo pongan en riesgo su salud. Abandonar un animal que se encontrara a su cargo cuando la situación desampara, falta de higiene, alimentación, utilizarlos para la realización de espectáculos circenses. Criar y bridar, recuérdense que ya había combatido, ¿no es cierto?, Albarracín, ¿no es cierto?, los espectáculos circenses. Criar y bridar, adiestrar o realizar cualquier manipulación genética de animales con el propósito de aumentar su peligrosidad. El artículo tercero modifica el tercero, que queda redactado, bueno, ¿no?, las prisiones de 2 a 4 años y multa al que hiciere víctima de actos de crueldad a un animal, o sea, maltrato, el artículo segundo, crueldad, el segundo, eso se trata. Bueno, practicar la disección, que ya venía en la otra ley, intervenir quirúrgicamente animales, experimentar con grandes, abandonar los pruebas miembros a los animales, causar la muerte de animales grávidos. Más o menos los tipos se mantienen, se incrementan las escalas penales, realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corrida de toros, novilladas y parodias, que se mate, hiera o lice a los animales. También se le reprimió con prisión de 1 a 5 años, multa, a su vez también, tiene las circunstancias de los artículos anteriores causar en el animal una debilitación permanente en su salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro, una dificultad física o deformación permanente en su cuerpo. Y en las mismas penas incurrirá quien abusare sexualmente de un animal, dando acceso carnal o empalamiento, quien los torturare o ocasionare sufrimientos innecesarios, o quien le mutilare cualquier parte del cuerpo. No será punible la mutilización cuando tenga fines de mejoramiento, marcación, higiene o salud de la respectiva especie, o se realice por motivos de piedad. También pena de 2 a 6 años y también multa a quien causar en definitiva lo peor, que es la muerte de un animal, infligiendo malos tratos, haciéndolos víctimas de actos de crueldad
o por solo espíritu de perversidad. Séptimo, también, como accesoria a la condena, se agrega la pena de inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena para el ejercicio de tenencia de animales, imposibilidad de ejercer cualquier tipo de contacto con animales en aquellos casos en que por profesión, oficio, comercio o cualquier otra actividad se encuentren vinculados con los mismos. Es decir, tiene también aparejado una inhabilitación especial para seguir ejerciendo esa profesión u oficio. Y a su vez, la accesoria dispuesta en el presente será la inhabilitación especial perpetua en los casos más graves, que es del homicidio del artículo 6º, y los casos graves contemplados en el artículo 5º. También se dice, el artículo 8º, que para los delitos establecidos en la presente ley será de aplicación lo establecido en el artículo 23 del Código Penal, relativo a la posibilidad de que el juez, a cargo de adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del animal para su protección integral, dejando en todos los casos a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros. ¿Qué pasa con los instrumentos internacionales? Rápidamente, la sesión solemne del coloquio sobre la personalidad jurídica de los animales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Toulouse, Francia, con la participación de Luis Valmont, Caroline Rigat y Cédric, declaración de Toulouse del 29 de marzo del 2019. Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina. La ciudad de Escazú, República de Costa Rica, aprobado por la ley 27.566 del 24 de septiembre de 2020. Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva 2317, solicitada por la República de Colombia, Medio Ambiente y Derechos Humanos, del 15 de noviembre de 2017. Asamblea General de Naciones Unidas, resolución 70/1, transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Transcripts Memorial Conference, también una declaración de Cambridge sobre la conciencia del Reino Unido el 7 de julio. Acuerdo sobre la conservación de albatros petreles, Canberra, Australia, del 19 de junio de 2001, aprobado por la ley 26.107. Sociedad Mundial para la Protección Animal, Declaración Universal sobre el Bienestar Animal, Cuba 2003. Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, aprobada por ley 25.218, Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, Caracas, sancionada el 9 de julio y promulgada el 2 de junio de 2010, Convenio sobre la Diversidad Biológica, Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, Liga Internacional de Derechos del Animal, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Ley 18.073, prohíbe el uso de ciertas sustancias en el tratamiento de praderas naturales, Ley 19.819. Bueno, y así tenemos ley antirrábica, una serie de leyes, de instrumentos nacionales e internacionales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con toda esta protección, cuidado y garantías, ¿no es cierto?, que se le brinda, ¿no es cierto?, a las personas no humanas. Y vemos también otras leyes, prohíbe la caza o captura a través de redes por el sistema de varamiento. Hay un gran número de leyes, de normas a nivel de la legislación nacional que van en este sentido. Como ustedes podrán ver. No quiero agotarlos con tantas leyes. Estimado Bueno, doctor, le quedan 4 minutos. más que suficiente. Jurisprudencia. Vamos un poquito a la jurisprudencia. Bueno, competencia del 2017, Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre incidente de incompetencia, denunciantes de asociación de funcionarios llevados por los derechos de los animales y otros. Denuncias sobre condiciones ambientales en las cuales vivían los elefantes del zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé si en alguna de estas a Ricardo le ha tocado intervenir oportunamente, después lo dirá él. Posible comisión del delito de tráfico ilegal de animales al ser trasladados a zoológicos de otras localidades.
planteo de incompetencia prematuro, falta una investigación previa que precise mínimamente la existencia de algún delito. Solo respecto a un delito concreto, canalizar la facultad de investigación de uno u otro juez. Escasos elementos de convicción en el incidente. Corresponde a la justicia federal que previno proseguir el trámite del proceso. Licencia del juez Rosenblatt, remisión a su residencia en José Mármol 824, es otro precedente. Y licencia de la jueza Hayton de Nolasco, contienda que debe ser dividida por el tribunal de alzada correspondiente al juez que haya prevenido. Surge del incidente que algunas especies habrían sido trasladadas de la ciudad de Buenos Aires a otras provincias del país, lo cual podría constituir la comisión de una actividad ilícita relacionada con el tráfico ilegal de animales. Segundo término, se debe reparar si fuera una decisión circunscrita nuevamente a la ley 22.421, que no se encuentran individualizadas las especies que habrán sido objeto del presunto tráfico interjurisdiccional y que se desconocen los fines y existencia de la documentación que podría respaldar su traslado. En ese sentido, los escasos elementos de convicción que obran en el incidente impiden dilucidar el verdadero alcance delictivo de los hechos en materia del proceso, los que no pueden ser apreciados a fin de formar fundamento o criterio acerca del lugar de su comisión y discernir finalmente el juez a que corresponde investigarlo, por lo que corresponde a la justicia federal que previno proseguir el trámite de esta causa. Sala segunda de la Cámara Federal de Casación Penal, Orangutana Sandra, ¿no es cierto? Esto tuvo su origen, fue trabajado mucho, esto lo digo para Ricardo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Oportunamente estaba ahí la hija de Ricardo Recondo, no recuerdo el nombre de pila exacto de ella, porque tiene unas cuantas, varias hijas, Ricardo, pero oportunamente me consultó mucho, porque habían presentado el amparo, ¿no es cierto? Lo trabajaron muchos de la ciudad. No recuerdo exactamente cuál era la oficina, Ricardo. Si vos me ayudás. Lo trabajamos, pero en una segunda causa, por la misma temática, ya con el antecedente de la orangutana Sandra. Y también la conozco, la hija de Recondo, porque trabajó conmigo en UFEMA. Claro, porque ella me acuerdo que me participó mucho, bueno, yo soy amigo del padre, sabía esto y bueno, hizo algunas consultas. ¿El nombre de pila de ella cuál es? Y lo estaba tratando de recordar. No importa. Fue hace unos cuantos años, hace como 10 años o 8 años que trabajó en UFEMA. Bueno, y aquí, con los votos de Lócar y Ledesma, ¿no es cierto? Se confirma lo resuelto a Focas Tentrodo cuando se rechazó la acción de habeas corpus intentada en protección de la orangutana, llamada Sandra, y se ordenó remitir testimonios a los efectos correspondientes, ¿no? Bueno, seguramente todos lo conocerán lo que en definitiva se resolvió aquí, ¿no? La Fiscalía en lo Penal, contravención de falta del Poder Judicial Autónomo de Buenos Aires, se encuentra intervenido actualmente en razón de la competencia declinada en materia por el fuero correccional y han adoptado medidas probatorias tendentes a determinar las circunstancias denunciadas. Eso fue en definitiva pura y exclusivamente a lo que se ciñó este fallo. Bueno, de esta manera hemos dado un recorrido bastante rápido, bastante ligerito, pero bueno, creo que por lo menos pueden tener ustedes todo el contenido principal que hay en materia de instrumentos internacionales, legislación local, actual, porvenir, jurisprudencia, etcétera. Bueno, Diego, gracias. La verdad que fuiste claro en demostrarnos e informarnos sobre todo el contenido normativo del derecho animal. Ahora vamos a escuchar a Ricardo Bomparola. Primero, quiero que todos sepan, los oyentes, que hoy nos encontramos frente al primer fiscal ambiental de la ciudad de Buenos Aires, así que es un honor poder escucharlo respecto de todo el maltrato y la problemática que tiene que ver con estas personas no humanas, que es el derecho animal. Él es abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, diplomado en Derecho y Política Ambiental por la Universidad Austral y el Colegio Público de Abogados de la Cava. Posee una amplia experiencia en la Justicia Nacional Federal y de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido designado recientemente, como dije, como primer fiscal auxiliar ambiental de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, UFEMA, del Ministerio Público
de la ciudad de Buenos Aires, Cava, habiéndose desempeñado desde desde el 2016, uy, fue un déjà vu eso, ¿qué habrá sido? No, yo no sé. Como secretario en dicha dependencia. Así que, Ricardo, un honor escucharte. ¿Qué tal, Patricia? Muchas gracias por la presentación. La verdad que un placer disertar después del doctor Barroetaveña, que es un referente, es un conocido para todos los judiciales y es un faro a seguir. Lo bueno es siempre disertar con él, lo malo es hacerlo después de él porque nos deja la vara muy arriba, así que vamos a tratar de estar a la altura. En primer- Ricardo, te interrumpo solamente 20 segundos. Me acaba de mandar un mensaje Juan Maíquez y mira, te digo textual, dice, un genio. Así que bueno, bueno, quédate tranquilo. bueno, Por mis vos, por saludos vos. al doctor Maike y un agradecido, lo voy a mencionar bastante en mi exposición porque tenemos un fiscal general que es un lujo y que apuesta al ambiente y a la defensa de los vulnerables como son los animales no humanos. Un Eh, fenómeno, así te un saludo muy Un grande, abrazo. un cariño, un abrazo, digo, y un placer y a disposición. Gracias, un placer, ¿eh? Gracias, Patricia. Un beso, gracias. Bueno, en primer lugar, aclarar, soy el primer auxiliar fiscal en la ciudad de Buenos Aires, designado justamente por el doctor Juan Maíquez. Ahora voy a explicar un poco el proceso. El titular de la UFEMA es el doctor Carlos Rolero Santurián. Compartimos a diario este desafío que implica la defensa de los animales no humanos. Yo, para no olvidarme de los temas, voy a compartir una filmina que obviamente se las pongo a disposición, queda para todos ustedes, así que no hay razón de estar copiando lo que uno va a ir disertando. Lo que voy a tratar de explicar, todo lo tan rico, tan extenso que nos Perdón, explicó, Ricardo. sí, Fíjate que arriba a la izquierda te dice reanudar presentación. Sobre la diapositiva del tema, a la izquierda, sí, decía reanudar presentación. Está en modo edición todavía. ahora No, no la, bueno, no importa, déjalo así, no te preocupes. Así lo pero vemos igual. lo están viendo igual, bueno, la voy Lo, pasando yo, no hay lo problema. vemos igual. Listo. Perfecto. Lo que les comentaba, a todo lo tan rico que nos estuvo exponiendo el doctor Barrotavenia, la idea mía es hacer una disertación más operativa, que es lo que nos vamos a encontrar en la práctica con una fiscalía que únicamente nos dedicamos a la aplicación de las normas de protección ambiental y dentro de lo ambiental el derecho animal. Por lo que se deduce de la exposición del doctor Barrotavenia, yo me atrevo a decir que estamos o hemos vivenciado cuatro etapas claramente distinguidas en lo que tiene que ver el avance del derecho animal. En la primera etapa vamos a encontrar todo lo que tiene que ver el surgimiento de los movimientos verdes, todo lo que tiene que ver el proteccionismo a nivel internacional. Claramente siempre va a ir de todas las organizaciones no gubernamentales. Vamos a ver que casi siempre la defensa de lo ambiental, de los derechos de los animales, no va a haber una iniciativa estatal, sino que prácticamente el origen va a estar en los movimientos sociales. Principalmente recogido por autores, algunos como dijo el doctor Barrotaveña, como Jeremy Bentham. Vamos a ver a Roger Cranwell, que desde su idea se crean las cinco libertades eh, de la experticia veterinaria en cuanto al bienestar animal. Peter Singer en lo que tiene que ver la liberación animal y la protección de los animales no humanos. Tom Regan en su libro The Case of Animal Rights, y yo donde más voy a hacer hincapié es en la idea de Stephen Hopkins, en lo que tiene que ver la sintiencia animal, que es lo que le va a dar sustento a el recogimiento que hacen los ordenamientos normativos en la defensa de los animales no humanos. Luego encontramos bien diferenciada una segunda etapa donde todas estas ideas empiezan a tener algún tipo de permeabilidad en los ordenamientos internacionales, en los tratados, en convenciones, como algunos de ellos los mencionó el doctor Barrotavenia,
pero quiero hacer hincapié en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales y en la Declaración de Cambridge del 2012. En una tercera etapa vamos a ver que todo este surgimiento normativo, estos convenios, los tratados internacionales que nuestra Constitución local lo había recogido en el artículo 75, inciso 22, ya lo va a incorporar directamente como cláusula constitucional, nuestra cláusula verde. La Constitución Nacional, en el artículo 41, habla del goce a un mundo sano y no se concibe el goce de un ambiente sano si tenemos una fauna o una flora afectada por las conductas antrópicas. Esta misma norma verde la recoge la Ciudad de Buenos Aires en el artículo 27, en el artículo 5, hace un llamamiento a los funcionarios, a los magistrados, a la defensa de la fauna urbana, que son los animales domésticos, hace hincapié en la protección constitucional local de los derechos de los animales no humanos. Y por último, en la etapa actual ya nos diferenciamos claramente en todos estos conceptos declarativos, la primera y segunda etapa. Ya no hay duda que tenemos que avanzar, ya no nos planteamos más en discutir si a los animales no humanos le corresponden derechos. Claramente le corresponden, bien lo explicó el doctor Barrotavenia, y la normativa local, el artículo 1 de la ley madre, que es la 14346, habla del animal como víctima, es el objeto de protección legal. A eso le tenemos que agregar algunos tratados internacionales que ya tienen fuerza legal al ser aprobados por nuestro país, como la ley 27.566, el Acuerdo Regional de Escazú, donde dentro de sus tres ejes, en uno de ellos habla de la participación ciudadana y la participación activa en los procesos judiciales. Hecha esta aclaración, vamos a ver cómo nos encontramos en la realidad. La realidad de la ciudad de Buenos Aires se va a replicar en muchas ciudades de las mismas características y obviamente debo de incluir a la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene una superficie de 203 kilómetros cuadrados con una población estable de 3.120.000 habitantes y se transitan más de 6 millones de personas. Esa es la realidad que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y recién, como lo hablaba el doctor Barrotavenia, el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, el doctor Juan Máiquez, ratificó las resoluciones de sus antecesores, el doctor Germán Garabano y el doctor Luis Sebasco, en cuanto a la necesidad de contar con una fiscalía especializada que únicamente nos aboquemos al tratamiento de estas normas que protegen a los animales no humanos. La creación del UFEMA allá en el año 2016, donde yo tuve el placer de ser su primer secretario, se crea por la resolución 6 del 2016. Esta fiscalía tiene intervención en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y en todos aquellos delitos que afecten a los animales cuyos efectos impacten en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El doctor Máiquez en el año 2020 la reforma, ayorna esta resolución general, designa como titular al doctor Carlos Rolero Santurián y yo mantengo el cargo de secretario de Cámara hasta la actualidad, que me acaba de designar como primer auxiliar fiscal ambiental de la Cava. Lo que hace el doctor Máiquez en esta resolución llama a un tratamiento estratégico de la cuestión ambiental y principalmente como eje de gestión la defensa de los derechos de los animales no humanos. En el plan estratégico del 2020-2024, allí menciona principalmente una necesidad social, la proactividad en intervenir en todos aquellos procesos que afecten al ambiente y en lo particular a los animales no humanos, un reclamo de la sociedad, la defensa de los derechos de los animales no humanos, y crea los canales de acceso a la población, como lo exige el Acuerdo de Escazú, a través de una oficina del 0800 que las 24 horas del día recoge todas las denuncias que se hagan por cualquier vía. Puede ser por vía presencial, puede ser por vía
correo electrónico, puede ser mediante comunicación directa a la UFEMA. La Ciudad de Buenos Aires a sus habitantes le proporciona cualquier posibilidad para que pueda hacer efectiva su denuncia. De esta manera, con la creación de esta fiscalía, lo que tratamos de hacer es un abordaje integral de la cuestión ambiental. La cuestión ambiental recoge el tema de la protección de de los derechos de los animales no humanos, perdón, como uno de los recursos más sagrados que tenemos, la defensa de la fauna y de la flora en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, es uno de los principales recursos ambientales que tenemos y aplicamos todos los principios del derecho ambiental que están consagrados en la ley 25675 para poder defender de manera efectiva los derechos de los animales no humanos. Se hace un cambio de diagnóstico, un cambio de paradigma, como lo decía el doctor Barroteavenia, en el tipo de tratamiento de este tipo de causas porque mejora las condiciones de vida de la sociedad, se permite una accionar activo en el conflicto ambiental y principalmente se lo caracteriza por el conflicto complejo que implica la afectación de estos recursos ambientales. Ahí en la filmina pueden ver de qué manera desde estas vías modernas se puede acceder a la UFEMA y hacer las denuncias. En cuanto al tratamiento de las causas, nosotros veíamos desde antes de la creación de la UFEMA, los fiscales generales tenían una preocupación cierta en la poca, en la casuística exigua que había en cuanto a procesos que tuvieran como eje la defensa del ambiente y los animales no humanos. En principio se arrancó con recomendaciones generales, con resoluciones de Fiscalía General llamando a la proactividad respecto de los fiscales penales en la Ciudad de Buenos Aires, pero el constante flujo de ingresos de causas y de competencia de Nación a la Ciudad de Buenos Aires hacían prácticamente imposible abarcar el tratamiento de este tipo de causas. Algo parecido lo viví yo, como contaba Patricia, cuando era secretario en la Justicia Nacional, cuando era secretario de Instrucción o secretario federal, que la conflictiva social nos impedía tramitar muchas veces este tipo de causas porque estábamos desbordados por las causas de narcotráfico, las causas vinculadas a los delitos contra la propiedad y claramente no podíamos atenderla de manera adecuada. Por eso lo que indica la realidad, y estamos viendo en muchas jurisdicciones, como recientemente la provincia de San Juan, Mendoza lo hizo hace unos cuantos meses, se han creado fiscalías ambientales y dentro de lo ambiental la defensa de los derechos de los animales. Y la clave es la detección, la determinación y el tratamiento estratégico de este tipo de delitos, como lo mencionara el doctor Maíquez en su resolución del año 2020. La normativa que abarca la UFEMA en su desarrollo diario tiene que ver con todas aquellas conductas que están previstas en la ley 14346 en cualquiera de sus dos modos comisivos, como bien lo explicó el doctor Barroteavenia, tanto los actos de maltrato y de crueldad, en aquellos casos de afectación a la fauna silvestre, ley 22421, en lo que tiene que ver el último eslabón del tráfico de fauna, que es la colocación y la venta ilegal del producto de la caza furtiva. La tercera es la ley 27330, que es la de prohibición de carreras de perros, y todas estas tres normativas bajo el eje de la Ley General del Ambiente en cuanto a la implementación de sus principios generales, el artículo 32, que invita al operador judicial de tratar este tipo de causas por afuera de la mecánica diaria de los casos penales normales. Uno ha tramitado casos de narcotráfico, de violencia de género, de delitos contra la propiedad privada, y las causas de derecho animal y ambientales tienen una mecánica particular. Hay que hacer un cambio de paradigma en el abordaje. Yo le diría que es el puntapié inicial para poder abordar adecuadamente este tipo de causas.
En lo que tiene que ver a la normativa también que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos una rica normativa en cuanto a la protección de los derechos animales. Si bien yo recién les mencioné en lo que tiene que ver el tema de esta charla, que es los actos de maltrato y de crueldad en los términos de la 346, la ciudad de Buenos Aires también tiene normas proteccionistas anteriores al derecho penal, como es el derecho de falta, en estas ordenanzas, y también lo hace en el derecho contravencional, que también a través de la ley 6173 del año 2019 se consagró la defensa de los animales domésticos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires con la creación de 4 nuevas contravenciones que protegen, a grandes rasgos, le doy los títulos: protege la omisión de recaudos respecto de la persona que está a cargo de un animal doméstico, el abandono en el lugar público o privado, el mantenerlos en condiciones inadecuadas y el menoscabo a los derechos de los animales, siempre y cuando obviamente la conducta no incurra en los delitos de la 14346. La ordenanza 41831 es clave en el tratamiento de los casos de derecho animal porque allí esta norma nos marca la política sanitaria de la ciudad de Buenos Aires en lo que tiene que ver a la tenencia, a la manipulación y al comercio de los animales domésticos y cuáles son las obligaciones en este último caso. Como lo decía bien el doctor Barrotavenia, únicamente en la ciudad de Buenos Aires puede comercializarse fauna doméstica en lugares especialmente habilitados por el gobierno de la ciudad y siempre bajo el certificado médico veterinario de un profesional matriculado, ¿sí? Estas son las condiciones que son necesarias para este tipo de conductas y claramente descarta, prohíbe el funcionamiento de los criaderos ilegales, que es uno de los ejes de esta fiscalía que los voy a pasar a mencionar a continuación. Ya sentado el marco normativo, está bueno comentar cuáles son las dificultades que al operador judicial se nos plantean en la lucha diaria contra este flagelo que es el maltrato animal. Y vemos que nuestros códigos procesales y las normas de fondo no han evolucionado como ha evolucionado, ¿sí? El derecho animal. Claramente, los códigos procesales no regulan la protección de los derechos de los seres sintientes porque, salvo la ley 14346, que ha quedado un poquito atrasada del año 1954, a la fecha ha quedado retrasada y por eso estos pedidos de reforma de la ley, y yo diría lo que habría que hacer es modificar el Código Penal e incluir un capítulo ambiental como bien jurídico protegido y dentro de lo ambiental tipificaciones que permitan la protección de los animales, cualquiera sea su especie. Me parece que tenemos que apuntar a ese cambio normativo y luego ese cambio en los códigos sustantivos, hacer lo propio en los códigos procedimentales para erradicar cualquier tipo de aplicación de normas especistas que traten al animal víctima como una cosa que es lo que nos está pasando en la actualidad. ¿Y cómo lo suplimos? Claramente las normas obsoletas, que lo vemos tanto en los códigos procedimentales como en las de fondo, lo suplimos a través de un cambio de paradigma. Ya tratamos de interpretar, ¿sí?, la realidad, por más de que las leyes vemos que claramente se remiten al animal no humano, no como bien jurídico, sino como una cosa. Claramente lo vemos por el tipo de sanción que prevé la 14346, que lo ven en la filmina, se remite a la sanción del daño simple, es la misma sanción y es la misma cosificación que hace el Código Penal actual al animal víctima, a pesar de la expresa regulación del artículo 1 de la 14346. Claramente estamos en una carrera con un vehículo que no está a la altura, lo vemos en la filmina, con un Ford Falcon del año 1954. Imagínense ustedes si en una carrera contra un flagelo delictivo como lo es el acto de maltrato, el tráfico de fauna, si tenemos que correr con un vehículo de esas características. Claramente no estamos a la altura y se fuerza mucho la labor diaria. Es como dice
se ve en la otra filmina es tratar de derribar ese edificio con una masa y no con una máquina adecuada a los tiempos modernos. Y la pregunta que nos hacemos es la de dos caminos: o nos paralizamos o reconducimos las acciones, como lo exige el doctor Maíquez en su resolución del año 2020. Y claramente estamos por apostar al cambio, por hacer el cambio de paradigma, y lo hacemos de la siguiente manera. En la ciudad de Buenos Aires intervenimos en toda la cuestión animal en esta fiscalía, y lo hemos hecho por ejes temáticos. El primer eje tiene que ver con los actos comunes, normales, que tenemos tanto desde las contravenciones que le mencioné, ahí las tienen las cuatro, las introducidas por la ley 6173, que es el mismo cambio que tiene que hacer el Código Penal. El Código Penal tiene que ser refundado y generar un capítulo específico de protección ambiental, y dentro de la protección ambiental uno de sus recursos tiene que ver con la fauna. Y el otro eje tiene que ver con los actos normales en los dos modos comisivos, tanto en los del artículo 2, los actos de maltrato, como los del artículo 3, que son aquellos casos extremos que tienen que ver con la crueldad que padece el animal. Se las desconvencionaba, pero ya en principio el doctor Barrotavenia fue explicando cada uno de los modos comisivos. El segundo eje que nos planteamos en la ciudad de Buenos Aires, a lo que tenía que ver el maltrato y la crueldad, tenía que ver con una especie de crueldad, que es la utilización de el animal extraído de su hábitat natural, la afectación directa a la biodiversidad, como conducta dañosa hacia el ambiente. Y veíamos que en la ciudad de Buenos Aires se nos presentaban el último eslabón del tráfico de fauna, que es el mantenimiento en cautiverio del animal previamente a su comercialización ilegal. Nosotros logramos empezar investigaciones complejas en lo que tiene que ver el tráfico de fauna, mientras tanto no tuviéramos acreditada una interjurisdiccionalidad, que eso es competencia de los juzgados federales, en los términos del artículo 7 de la ley 25675. Nos pudimos dar cuenta que no había investigaciones antes del 2020, cuando hicimos este cambio de paradigma a partir de esa resolución del doctor Maíquez, y hemos logrado desalentar lo que tiene que ver la afectación a la biodiversidad, porque hemos rescatado gran cantidad de animales que estaban siendo mantenidos en caso de mascotismo, como el caso del monococo, o que estaban siendo comercializados, ya sea vivos o los subproductos de fauna, como lo prevé el artículo 27 de la ley 22421. Es decir, que en Ciudad de Buenos Aires no solo combatimos el tráfico de especies vivas, sino también el símbolo de lo que implica la crueldad humana en lo que tiene que ver la comercialización de piezas que son subproductos de fauna. Ahí tienen algunos casos emblemáticos que hemos tenido. Siempre las imágenes hablan más que mil palabras. Recientemente tuvimos un caso de varios comercios que se dedican a esta actividad ilegal, y hemos rescatado subproductos de fauna por valor de 800 millones de pesos, para que más o menos tengan idea del volumen de causas que estamos tramitando en esta fiscalía. Hemos rescatado en este último periodo, desde la reestructuración de la UFEMA en el año 2020, hemos rescatado 2.000 seres sintientes vivos, 582 productos y subproductos de faunas, más de 3 toneladas de pesca sin trazabilidad. Hemos también empezado a tramitar causas con figuras penales conexas, como tiene que ver la falsificación de todo lo que tiene que ver los certificados de trazabilidad y de origen de este tipo de mercadería. Hemos empezado a investigar lo que tiene que ver toda la afectación zoonótica. Lo hemos padecido en la última pandemia, lo que implica echar mano de manera ilegal a nuestra fauna silvestre, y hemos logrado secuestro por un valor de más de $1.000.000 en todo concepto por estas modalidades ilegales.
El tercer y último eje que nos hemos trazado en la ciudad de Buenos Aires, que lo que más pelea nos ha dado, tiene que ver con los criaderos ilegales. Los criaderos ilegales es posición de esta fiscalía y lo compartimos con casi todos los colegas que estamos en fiscalías ambientales, que los criaderos lo único que hace es explotar una especie vulnerable como son los animales no humanos por otra. El único sentido que tienen los criaderos es obtener una riqueza económica a costa del sufrimiento de los animales. En la ciudad de Buenos Aires nosotros lo abordamos no solo como una actividad ilegal, porque es contraria a la ordenanza 41831, sino que hemos logrado demostrar que es ilícita, porque es una actividad que claramente afecta a los animales de manera cruel en los términos del artículo 3, inciso séptimo de la ley 14346. Y últimamente también empezamos a aplicar otras normas conexas penales, como son el artículo 205, que implica incumplir la norma de políticas sanitaria en materia animal, y el artículo 206, que también reprime la colocación de animales con enfermedad infectocontagiosa. Hemos detectado en muchos casos, en los últimos que hemos tramitado en la Fiscalía, que muchos animales son entregados a las familias ya enfermos con distintas enfermedades. La más común es el parvovirus, y esos animalitos ingresan a los domicilios y al poco tiempo fallecen e infectan al resto de la población de animales que tienen en esa familia multiespecie. Hemos tratado de empezar a hacer el concurso de delito debido a la exigua sanción que prevé la ley 14346, y gracias a Dios los jueces han acompañado en este tipo de calificaciones. Algunas imágenes de la realidad que yo les estoy mostrando. Animales que están enfermos, como ahí un criadero de aves. Todos los animales estaban enfermos y fueron rescatados ya sin vida, y además comercializaban animales para la venta a través de plataformas digitales. En cuanto al tipo de especies, principalmente lo que más abundan en los criaderos ilegales tiene que ver con perros y gatos de razas, aves domésticas, y en menor grado en la zona sur de Buenos Aires hemos tenido algún caso de equinos. La tercera cuestión que nos planteamos desde la resolución del doctor Maíquez tenía una razón de ser, que es la de generar algún tipo de antecedente jurisprudencial que marcara el cambio. Nosotros ya hemos visto, y al principio de esta charla, que lo normativo no viene de la mano con la evolución del derecho animal, y los avances vienen de la parte de los operadores judiciales. La interpretación del caso animal desde la óptica del judicial marca la diferencia y permite el avance del derecho animal. Todos estos fallos quedan a disposición. Patricia, alguno que esté interesado en alguno particular, lo pongo a disposición, Perfecto. principalmente en lo que tiene que ver condenas tanto por maltrato o por crueldad, pero principalmente en el cambio de paradigma. Nosotros lo que tratamos en los casos recién ingresados a la Fiscalía, aquellos animales que son rescatados y que prima facie la materialidad está probada, le pedimos al magistrado que haga también el mismo cambio de paradigma, que lo despegue del proceso penal, que primero, antes que nada, probado que el animal fue víctima de actos de crueldad o de maltrato, al ser la víctima y el objeto de protección, que le dé una nueva vida como propugna la Fiscalía. Que primero libera al animal del proceso penal, y para eso pedimos que se lo declare ser sintiente y que se disponga la liberación y la custodia definitiva en aquella persona física o en la ONG que se hace cargo de ese animal, que casi siempre no está en las mejores condiciones. Son animales maltratados, animales que no cumplen con toda la normativa sanitaria, y que la persona que recibe tiene que hacerse cargo de aquello que no cumplió la persona imputada. Varios de estos fallos, yo voy a hablar algunos de ellos. Les voy a poner primero un caso testigo del año 2008, donde en el 2008 se lo trataba al animal como una cosa, y de los propios relatos o
de la mención que se hace en los procesos, se ve como el animal sigue siendo cosificado por el operador judicial cuando no se lo denomina como en realidad debe ser de acuerdo a la propia redacción del artículo 1 de la 14346. El animal es la víctima, y si es víctima, no le podemos dar el tratamiento como una cosa, no podemos hablar de propietario o de titular del derecho del animal, porque es el objeto jurídico sobre el cual la norma hace hincapié. No es una cosa, con lo cual corresponde aplicarle normas que están destinadas a la víctima y no a la cosa del proceso. Este cambio, gracias a Dios, nuestros magistrados y las salas de nuestro Tribunal Superior han hecho este cambio gradual, de a poco, de empezar a internalizar este nuevo cambio de paradigma. Y te paso un parroquial, un chivo, como quien dice, la Cámara de Casación y de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, la semana anterior a mi designación, creó una sala ambiental donde únicamente intervienen en segunda instancia en todos los casos que llegan a segunda instancia vinculados a ambiente y derecho animal. Claramente marcan la tendencia, marcan que la única manera de tratar este tipo de casos es perfeccionándose, capacitándose y abocarse las 24 horas del día al tratamiento de estas causas. Eh, el primer fallo que les quería mencionar y que se los dejo a disposición tiene que ver con el mundo de las aves. Es un fallo de segunda instancia donde claramente se ve la pluma del doctor Jorge Franza. En ese fallo el doctor estaba a cargo de la sala tercera y hace un relato de toda la evolución del derecho animal y de las potestades que tienen los organismos locales en lo que tiene que ver el poder de policía en defensa de los derechos de los animales no humanos. Y el rol activo que le corresponde al fiscal, el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, desde su ley madre, que es la 1903, está obligado a actuar de manera proactiva en la defensa de los derechos de los ciudadanos de la Cava. Y te digo la verdad, es increíble la demanda que hay de la sociedad en la participación del Ministerio Público en este tipo de causas. El segundo precedente que quiero también dejarles a mano es el caso Velázquez. Es un caso también que hubo intervención, en este caso fue la sala segunda, donde la defensa apeló justamente este cambio de paradigma que había adoptado el juzgado. El juzgado había liberado anticipadamente en la etapa de la investigación penal preparatoria a los 23 animales que habíamos rescatado en un criadero. Había mantenido el criterio amplio de la Fiscalía en cuanto a la participación ciudadana en los procesos penales mediante la figura de la querella a la ONG que había receptado a los animales víctimas, y además se había discutido si era vigente o no la ordenanza 41.831 del año 87. Todos los planteos de la defensa fueron rechazados por la sala y confirmó lo fallado. En este caso fue el doctor Norberto Circo, del juzgado 23, que realmente con su equipo de trabajo había hecho un fallo ejemplar. Y finalmente, una vez que bajó de sala la resolución, llegamos a un juicio abreviado con una condena para el imputado, donde además incorporamos la figura de la inhabilitación, como vimos que la ley Conan pretende. Logramos inhabilitar por el término de un año al condenado a mantener contactos con animales no humanos. Ahí tienen algunas imágenes de este caso para que vean cuando hablamos de crueldad. Esto es crueldad. Limitar la vida de un ser sintiente, modificar sus conductas, sus comportamientos naturales y afectar su bienestar general es una conducta cruel. El hombre no tiene razón de ser, de tratarlo como una cosa y como una mercancía de cambio. Eso es lo que ocurre a diario en las causas de criaderos. Y si hablamos de precedentes,
no me podía olvidar del caso Oya, que es la primera condena que se hizo en el marco de un juicio oral. La doctora Karina Andrade, del juzgado 15 de Cava, interpretó este nuevo cambio de paradigma y condenó a otro responsable en el marco de un juicio oral, condenó a la persona que estaba afectada al proceso y justamente entendió que un criadero es una conducta ilegal, pues es contraria a las normas sanitarias locales, pero a la vez también es una conducta ilícita en los términos de la ley 14346 porque es un comportamiento cruel. Es un fallo que se lo dejo también como material de lectura. Para finalizar, pues ya debo estar cerca del tiempo, quería mostrarles un video donde todo lo que estamos pregonando con el doctor Barrotavenia y lo que tuvo que ver con mi exposición se ve en la práctica. Aires están prohibidos por ley. Existe una unidad fiscal especializada para la defensa de los derechos de los animales, la UFEMA, que interviene en toda la ciudad en casos donde animales sean víctimas de maltrato y crueldad. Es muy importante la tenencia responsable. Cuando elijas un compañero, siempre adoptá y asegurá su castración. Dale la atención veterinaria que necesita y asegúrate de darle una buena alimentación y un espacio adecuado donde vivir. La UFEMA trabaja en los rescates con ONGs. El tráfico de animales silvestres, la pesca sin trazabilidad y la venta de productos y subproductos derivados de la caza furtiva están poniendo en peligro la biodiversidad del planeta. En la ciudad de Buenos Aires, la unidad fiscal especializada en materia ambiental se encarga de combatir estos delitos, que además traen aparejadas problemáticas tan complejas como la propagación de enfermedades zoonóticas, que son las que se transmiten de animales a humanos, el peligro de la supervivencia de las especies en riesgo, la pérdida de biodiversidad planetaria y la afectación del medio ambiente. Entre octubre del 2020 y octubre del 2023, la UFEMA logró el rescate de más de 1.600 animales vivos, de los cuales 1.200 ya fueron reinsertados en su hábitat natural. Además, concretó el secuestro de más de 500 productos y subproductos provenientes de la caza furtiva y el decomiso de más de 3 toneladas de pesca sin origen trazable, que incluye numerosas especies en peligro. La UFEMA investiga todos los delitos que se cometen contra los diversos elementos que componen el ambiente e interviene de manera exclusiva en todos los casos en los que se vea comprometida la seguridad pública y el medio ambiente. Nosotros lo que siempre decimos que la frutilla del postre luego de la tramitación de la causa es la posibilidad en lo que tiene que ver animales domésticos de lograr que ese animal tenga una nueva vida, una vida libre del maltrato y de la crueldad, en lo que tiene que ver los animales domésticos, en lo que tiene que ver a la fauna silvestre, las filmaciones tenían que ver a la culminación del proceso porque la ejecución la hacemos de la UFEMA, que es la recuperación de biodiversidad, que esos animales de fauna silvestre que están siendo comercializados a través de las fuerzas federales, logramos colocarlas en su ámbito natural. En aquellos casos que ameritan un tratamiento previo, logramos llevarlos a los centros de rescates en los distintos puntos del país. Para finalizar, es fundamental la difusión de los casos porque el ciudadano ve, sabe, aprende, ve que hay una fiscalía, ve que hay gente comprometida y toma la decisión de hacer la denuncia. La relación con la parte de institucionales y de prensa es fundamental en hacer visible el trabajo que hacemos desde la fiscalía, ¿sí? El caso Coco, el caso de los caballos en la ciudad de Buenos Aires, todo lo que era la actividad de los Mateos, que
era una actividad tradicional de la ciudad de Buenos Aires. Todos esos caballos estaban siendo maltratados, eran tratados cruelmente y eran utilizados como un medio para obtener un beneficio económico. Lo único que quiere el maltratador es ganar dinero a través del sufrimiento de los animales, y es algo que no nos podemos permitir. Por último, algunas conclusiones finales. La reforma a la ley 1446. La reforma tiene que procurar diferenciar claramente las dos conductas típicas, diferenciar de un mínimo a un máximo desde el maltrato como figura atenuada al máximo, que es la crueldad, cuando el ser humano obtiene un placer mediante el sufrimiento de los animales no humanos, con expectativas de penas que nos permitan a nosotros poder llevar adelante estrategias punitivas que se ajusten al caso concreto. Hoy en día tenemos una variable que va de los 15 días a un año, y muchos casos quedan prácticamente con una sanción que es irrelevante, ¿sí? Eso es fundamental llevarlo adelante. Lo que yo propongo es, o modificamos la ley con estos tópicos, tratar de mejorar la escala penal, nuevas modalidades delictivas que no tienen sanción. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la zoofilia no está regulada por nuestro Código Penal. Tenemos que recurrir al artículo 3, inciso séptimo, y hacer una interpretación extensiva en lo que tiene que ver el acto de crueldad. Y otra cuestión que es muy importante, la inclusión de la culpa, poder sancionar de manera culposa tanto el maltrato como la crueldad. Eso sería un cambio muy importante, y lo que yo propugno es el proyecto de la ley Conan, que es muy similar al del doctor Mariano Borinsky, que me parece que es el proyecto más acorde, que de ahí también está la letra del doctor Buonpadre, que es otro especialista en la materia. Algunos tips finales para todos los colegas que son operadores judiciales: si vamos a tratar este tipo de causas, hacerlo con un cambio de paradigma, con una visión ecocéntrica, apartarnos de la concepción antropocéntrica que tiene nuestro Código Penal, hacer una litigación estratégica como lo propugna el doctor Juan Maí, que es el fiscal general, y a destinar recursos. Nosotros podemos realizar nuestro trabajo con defectos, con virtudes, porque hubo una decisión política de afectar recursos humanos y materiales para la defensa de los derechos de los animales, propugnar por la liberación anticipada del animal no humano rescatado en el proceso penal y su reinserción, hacer una consolidación del bloque de legalidad, todos aquellos que tengan poder de policía en las distintas jurisdicciones, que todos participen en la defensa de los animales no humanos. La intervención activa, en nuestro caso tenemos la suerte de tener el cuerpo de investigaciones judiciales, y en muchas jurisdicciones lo existe. Propugnar la alta participación del ciudadano, cumplir con el acuerdo de Escazú, salirnos de lo declarativo y que el acuerdo de Escazú se haga efectiva en las causas. La intervención activa de las ONG y de las personas que se hacen cargo de los animales a través de un criterio amplio de querella. La coordinación y los convenios con las ONG y los centros de rescate, y esto que están haciendo desde la provincia de Buenos Aires, el cumplimiento de la capacitación permanente, la ley Yolanda. Algún material de algunos amigos y colegas, también está el mío, aprovecho el chivo. Patricia, ahí dejo algún material bibliográfico, está el de Perfecto, Jorge Ricardo. Buonpadre Bueno, también. sí, ha sido, la verdad que excederían las palabras con todo lo que expusiste, porque como decís vos, una imagen vale más que 1000 palabras. El tema del maltrato animal es un cambio de paradigma importante, como todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Y bueno, un parroquial, dijera Ricardo, el día jueves 27, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar en la Universidad de Belgrano haciendo una conmemoración a los 102 años del Código Penal, y va a estar el equipo, que los dejo a todos invitados, va a estar el equipo de reformador, la comisión reformadora del Código Penal actual. Y creo que este tema también es importante plantearlo dentro de las reformas, no solo las cuestiones ambientales, sino el tema del derecho animal, de la cuestión ambiental, de dejarlo de tratar como cosa. Hay 4 preguntas o 3 preguntas que vi. No sé, Eduardo, si nos das un minutito y las leo. Sí, por supuesto, no hay ningún problema.
Entonces dice Monique, dice para el doctor Bomparola, ¿los derechos de los animales deben tener autonomía respecto al derecho ambiental? Sí, 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 yo comparto, soy partidario de la posición del doctor Bonpadre, diferenciar lo ambiental de lo animal. Yo creo que ya ha tomado una autonomía suficiente el derecho animal, pero no debe apartarse de los principios generales del derecho ambiental. Nosotros, es una derivación necesaria de lo ambiental el derecho animal y debe nutrirse de todos aquellos principios que nos sirven para la defensa eficiente y efectiva de los animales, como lo dice Michel Frie, hace poco estuvo en el país y hablaba que hay que salir de lo meramente enunciativo para ir a lo efectivo. Y el derecho ambiental es lo que nos permite ser efectivo en la defensa de los derechos de los animales. perfecto. Después Alejandro Braga pregunta, ¿quién en la ciudad de Buenos Aires, quién es en Cava la autoridad que actualiza el listado de las especies en peligro de extinción de las CITES? ¿Quién es la autoridad que actualiza el listado? En Ciudad de Buenos Aires aplicamos toda la normativa nacional, lo aplicamos en la jurisdicción, todo lo que son reglas CITES, viene de la Secretaría de Ambiente de Nación, viene con la renovación de cuáles son las especies que están en extinción. Nosotros tratamos de tener muy buen contacto con los organismos nacionales para poder aplicarlas adecuadamente en la ciudad de Buenos Aires. Por eso es que hablaba del bloque de legalidad. O sea, no podemos estar cada uno en nichos independientes, sino que estar todos mancomunados en la mejor defensa del tema animal y ambiental. Y bueno, acá Jimena Gato dice para el doctor Bomparola, ¿solo tratan causas relacionadas a maltrato animal? No, lo explicaste, pero contestar. Sí, no, todas las cuestiones ambientales en la ciudad de Buenos Aires somos la autoridad judicial ambiental. Intervenimos en las leyes nacionales, en la 14346, en la 22421, en lo que tiene que ver a la defensa de los animales no humanos, la 27330, pero también somos competentes, mientras no sea interjurisdiccional, en la 24051, que es la ley de residuos peligrosos. O sea, todo lo ambiental, mientras no haya interjurisdiccionalidad, es de UFEMA. Bien. Y por último, Alejandro le pregunta al doctor Barrataveña, que no sé si estaba, pues estaba con una urgencia, así que si estás, ¿conoce algún precedente por el cual un juez de la ciudad de Buenos Aires haya aplicado el principio preventivo? Es decir, tomar medidas sin pedido del fiscal. El doctor Barretaveña no está, Ah, perfecto, debió porque él salir. tenía una urgencia, pero como no lo vi, bueno, perfecto. Pero Entonces, no sé si el doctor Bomparola puede dar la Sí, respuesta. sí. nosotros tenemos un sistema adversarial, claramente lo aplican, pero siempre en el marco de una petición que hace el Ministerio Público Fiscal. Nosotros aplicamos los precedentes que emergen de la 25675, el principio preventivo y precautorio. Hace poco lo aplicamos con una estación de servicio en un tema de hidrocarburos y claramente hacen lugar y aplican las clausuras judiciales justamente con ese posicionamiento. No intervienen de oficio porque no pueden por el sistema adversarial acusatorio que tenemos en Ciudad de Buenos Aires. Siempre va a ser a pedido a instancia del fiscal. Claro, claro, por el sistema acusatorio, que no lo tiene todavía Nación o federal. Bueno, creo que ha sido una exposición brillante. Este tema del maltrato animal es un cambio de paradigma importantísimo. Creo que nuestras nuevas generaciones lo van a aprovechar porque es difícil cambiar la mentalidad generacional de nuestras generaciones etarias, ¿no? Me incluyo. De hecho, conversando a veces con familia y diciendo, no, tenés que cuidar a tu perrito así o no, pobre ese criadero, hay otros que te contestan, es un perro, es un animal, ¿qué va a pasar? Puede estar afuera, bajo la lluvia, sin comer todo un día o encerrado porque te fuiste de vacaciones 48 horas un fin de semana, dejar solo al perro afuera. Qué sé yo, es un cambio de paradigma importante que gracias a Dios nuestras nuevas generaciones, nuestros hijos,
están cambiando su mentalidad. Pero bueno, hay que divulgarlo con estas charlas, ¿no? Y enseñar que no solamente es un cambio de mentalidad, sino que hay una nueva legislación, hay una legalidad, considerarlos como familia también, ¿no? Es Así que así, bueno, Patricia. Nosotros lo que a veces tenemos el problema que, como dicen en el barrio, nos tiran a menos o ningunean el trabajo que se hace. Nos pasa a nosotros como también en otras jurisdicciones, ustedes los que se dedican a los perritos, al ambiente, como si fuese un tema menor y lo único importante. peyorativo, peyorativo. Exactamente, lo único importante sería el narcotráfico, los delitos contra la propiedad, los delitos graves. Y claramente hay que internalizar a la población que atentar contra el ambiente y los animales es muy grave, porque es la primera manifestación de violencia que vemos. Muchas de las causas que nos están llegando nos llegan de las oficinas de género, porque es el primer eslabón, la primera escala en ascendencia de violencia es echar mano de nuestros animales. Entonces, Ah, yo a veces le digo, yo te cambio, dame tus causas de narcotráfico, que yo las tramité ya, de viejo las he tramitado en la Justicia Federal, y yo te doy una a ver si vos estás a la altura de hacer el cambio de paradigma que implica defender de manera eficiente y efectiva a un animal no humano o al ambiente. Y ahí dice, no, 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 dedicate vos a eso, pues claramente es muy complejo, hoy decir que el tiempo es exiguo, pero explicar por qué es complejo la tramitación de las causas. La única manera de hacer este desafío es dedicarle las 24 horas del día a esta cuestión. Así que felicito, Patricia, a vos y a todo el equipo por difundir este tipo de encuentros. bueno, gracias Ricardo. Nos vemos con vos el jueves que viene en la Universidad de Belgrano con todos los temas de la reforma penal y la exposición magistral del doctor Enrique Basigalupo. Así que es un parroquial, Edu, permitímelo por hoy y por el martes que viene. Y después estos temas, y charlando con Eduardo y con el doctor Contegrán, en el futuro poder armar otro acá en la Procuración, en la Universidad de Belgrano de manera conjunta con AIPAC. Así que bueno, gracias a todos, gracias por los que se quedaron hasta el final. Y bueno, Edu, nos vemos el martes que viene. Correcto, nos vemos Gracias. el martes que viene para el 7º encuentro, que versará sobre política criminal, reconfiguración del Ministerio Público y persecución penal estratégica. Bueno, Perfecto, gracias mándale, Ricardo, nos vemos. Sí, saludos, mándale un abrazo grande al doctor Contegrán, que hace mucho no lo veo y me olvidé mencionarlo. Mandarle un abrazo muy grande. él está Gracias y a también. disposición de lo que necesiten. Un cariño Vamos para a todos. ver si tenemos la suerte de verlo el jueves con nosotros en la Allí Universidad de estaremos. Belgrano. Un Así cariño que grande. bueno, descansen todos. Gracias, Edu, Gracias. gracias por todo. Nos vemos.